Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 1 de noviembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que empezamos con esta noticia para no perderla de vista. Moody's nos baja el grado de inversión, ya estamos en el último nivel de grado de inversión con perspectiva negativa. No, estable. Estable. Bueno, hoy en un día en el que va a segundo debate tanto la ley que llamaría un referéndum como esta de derogar la ley 406, además de las leyes que eliminarían para Panamá la minería metálica. Un día en el que Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel y Colombia y Chile llaman a su embajador en lo que llaman un genocidio que se está dando en la Franja de Gaza. Ya a ver si ya tenemos nuestras... Bueno, recuerden, hoy no hay sorteo, el sorteo será mañana, así que mañana tenemos las decenas. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y Canal 21 Next TV. 1 de noviembre arranca el mes de la patria, en medio de dificultades que, como siempre, la República de Panamá sabrá resolver en el campo de la victoria de todos. No puede haber una solución que cree una realidad ficticia. Voy a, Fernando, por lo que está ocurriendo en el mundo y teniendo nosotros una evaluación de riesgo soberana de una de las empresas de evaluación de riesgo, decir las primeras palabras con respecto a esta evaluación. La primera cosa que debo decir es que es una clasificación de riesgo. Claro. Para que todos estemos en la misma. La clasificación de riesgo es lo que hacen las empresas especializadas, que mide la capacidad de una nación de hacerle frente a sus necesidades financieras, precisamente a su deuda pública soberana. Si yo tengo cómo pagar y pagar holgadamente, pocos intereses, entonces eso me da una evaluación de riesgo buena. Normalmente estas empresas usan letras mayúsculas y letras minúsculas y números. Entonces cada una tiene una utilización. En este caso en particular, el informe de ayer de Moody's, del 31 de octubre, este sí baja la calificación de riesgo soberano. Lo pasa de B mayúscula a minúscula 2 a BAA minúscula 3. En el rango de grado de inversión, pero como señalaba Fernando, en el nivel más bajo. Después de eso perdemos grado de inversión. Si va a la baja. Sí va a la baja. Pero mantiene la perspectiva al alza. Es decir, la pasa de negativa a estable. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, primero que sepamos, que la evaluación de riesgo soberano, en todo caso, es el mismo que le harían a usted cuando usted va a un banco a pedir, póngase $10,000 para construir una empresita o para dar un abono a la casa. ¿Qué mide el banco? La capacidad suya de pagar su deuda. Solo que en este caso es la capacidad del Estado de hacerle frente a sus compromisos financieros y a sus capacidades de endeudarse en el futuro. Eso es lo que mide esto. Bien. ¿Cómo se hace? Esto no es una sola cosa, este es un análisis multifactorial. ¿Qué quiere decir multifactorial? Bueno, quiere decir que es el conjunto de una serie de factores que la empresa evaluadora hace de ese país en particular, que incluye, entre otras cosas, la situación financiera del país, la estabilidad política del país, el crecimiento de ese país, la inflación de ese país, la capacidad de darle cumplimiento a lo que ya había pactado anteriormente con los organismos financieros, mide el riesgo político país, mide la capacidad del uso de los recursos, si hay más en gastos que inversiones. Es decir, es una cantidad múltiple de factores que se miden. En el informe de Moody's, este que está aquí, tú lo ves en letras altas, es porque a mí es más fácil leerlo así. Claro. Bien. En este informe no solamente dicen, primero, recuerde que cuando usted vio el informe de Fitch Ratings, ¿usted qué notó?
que la calificación era igual, se mantenía en grado de inversión, lo que bajó fue la perspectiva. Acá es al revés. Acá bajó la calificación, que es una categoría más grave o más seria, diría yo, y subió la perspectiva de negativa a estable. Entonces, ¿cómo se explica esto de estable y cómo se explica estos números? Rápidamente le doy algunas indicaciones porque alguna gente dice, por ahí leí en algunas redes, Fernando, llegó el final. La debacle. La debacle. Con todo el que le dice estas cosas, usted puede estar seguro que no se ha leído el informe o si se lo lee no lo entiende. Entonces, cuando uno hace, ayer estuve conversando con el ministro de Economía y Finanzas sobre todas estas cosas. De manera que uno siempre, cuando uno tiene alguna duda, Fernando, ¿qué es lo que uno hace? Lo lee bien, si no lo lee, pregunta al que sabe. El que sabe. Sí. Para poder tener la responsabilidad de comunicarle a usted lo que es la verdad. Y por eso lo tengo aquí, el informe. Cuando ellos hacen el informe, entonces ellos hacen una racionalidad, entran a razonar por qué dieron la caída de grado de inversión. Entonces, uno de los problemas de esta caída en la evaluación que mantiene grado de inversión, que es una cosa importante, es que la base de ingresos de Panamá es muy baja y estrecha con respecto al gasto. Sí. Es una cosa. Pero fíjese, en el año 2003, dice Moody, voy a hacer una rápida traducción, esto estaba en inglés, y me gusta leerlo en inglés, porque Fernando, el inglés como idioma para... Sí, es más práctico, más preciso también. Más preciso, esa es la palabra. No solamente en términos financieros, sino en términos científicos. Nosotros lo que hablamos español, hablamos demasiado para decir poco. Tiene las palabras tienen mucho significado. Sí, acá en inglés, dice Moody que ellos consideraron que el déficit fiscal corriente, es decir, los déficits versus el Producto Interno Bruto, esa relación iba a ser de 3%, y asumían que los ingresos, fíjese lo que dice esto, que usted no lo ve en los periódicos. ¿Por qué razón? Porque no quieren hablar de esto. Quieren mantener la zozobra. Fíjese lo que dice, que ellos tenían este límite fiscal sobre la base de que Minera Panamá, el aporte directo era de 375 millones. Ustedes, bueno, ¿por qué lo quieren poner en la caja? No importa dónde lo ponga el gobierno, esto entra al conocimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, Panamá iba a recibir a finales del 2023 $700 millones por estos ingresos, cosa que no se ha producido. Y esto a la estrecha niveles de ingresos, porque la otra forma de aumentar los ingresos es hacer una reforma fiscal. Que Panamá es uno de los países en los que los sectores empresariales pagan la más baja tasa. Entonces, como esto cayó, esto no está disponible, entonces ellos bajaron un poco y dijeron, si eso se mantiene, entonces nosotros perderíamos el grado de inversión. Si no tengan la menor duda de eso. Si nosotros dejamos de percibir los ingresos de Minera Panamá. Y no es un problema de ingresos, como decía por ahí el que más grita es el que menos razón tiene. De verdad, cuando su argumento es sólido, ¿para qué tiene que estar gritando? O insultando. Minera Panamá no solamente produce estos ingresos directos, produce otros ingresos, como el aporte a la Caja de Seguro Social, como los 40.000 empleos que genera, y con otra razón importante, por eso pasamos de la variable de negativo a estable. ¿Por qué? Porque la República de Panamá mantiene un sólido, ahí es que está, nosotros mantenemos un sólido crecimiento de la economía. Ellos lo estiman en 4 a 5%. La realidad, aún con semanas, 10 días de paro, el PIB panameño crecerá por encima del 6,5%. Entonces, con ese sólido crecimiento, con esa baja inflación
Y con la dolarización de la economía, es decir, nosotros no tenemos que devaluarnos, ni estamos en los conflictos que está Argentina, ni está Chile, ni está Bolivia. Entonces, esta racionalidad de la economía panameña, estas transacciones, este fortalecimiento del sector bancario panameño, esta salida del GAFI, las listas grises, que generan confianza en los inversionistas, porque al final del día esta evaluación, ¿quiénes la leen y les importa leerla? A los inversionistas. A los inversionistas en bonos, y si ellos ven esto bien, entonces la tasa con que yo pago mis intereses para esa es menor. Sí, la diferencia, el spread, es menor. Es menor. Si hablo del spread, es a la sobretasa sobre el bono norteamericano, que es el más estable. Cualquier cosa sobre esa tasa es la sobretasa que yo pago. Si mi evaluación es buena, entonces eso es mejor. ¿Qué dice esto? Bien, que nosotros tenemos dificultades. Claro que sí. La salida de minera no es compensada por alto crecimiento, porque el alto crecimiento de Panamá, una parte de ese crecimiento es la minera. Es minera. Una parte. El 4,8% y nada despreciable. Otra parte ha sido el gran esfuerzo que se ha hecho en el sector agropecuario, que pasó de ser un 2% a ser casi 3,5% del Producto Interno Bruto. Y eso es lo que estamos cerrando. Sí, las dos. Las dos cosas que intentamos cerrar. Entonces, cuando hablamos de estas cosas... Y la logística, que también el canal seco está cerrado. Claro. Entonces, nosotros tenemos que entender qué es lo que está haciendo. Y entonces comienzan a decir, no, que los empresarios panameños sabían a perfección esto que yo les estoy narrando aquí en las evaluaciones, porque además ellos son expertos en esto. Sabían de estos efectos, aunque ahora por conveniencia política, más que económica, ahora comienzan a jugar en el doble juego. Aquí solo hay un juego, y ese juego se llama Panamá, y es entender las finanzas panameñas. ¿Por qué pasa si nosotros esto se deteriora totalmente? Bien, no habrá inversión pública ni privada. No. Dos, el riesgo país en materia financiera se aumentará hasta hacerlo poco atractivo. Hoy, la República de Panamá es en América Latina, salvado Guyana, ahora le explico algo de Guyana, sí. Es el país con mejores perspectivas. No ha llegado la debacle, como dice por ahí un exdiputado. No, es que no han entendido esto, no, hay que leerse esto completo. Y incluso lo que viene publicado del periódico La Prensa no habla nada de estas cosas que están aquí. Esto no son esto está aquí. Y lo puse en estas letras grandes porque es más fácil leerlo. Entonces, ¿qué resume? El análisis multifactorial del análisis de riesgo, de la transición de riesgo soberano de un país, es multifactorial. Entonces yo tengo que ponerle todos los factores a usted para que usted lo mire. Y cuando usted me pone esto en el contexto de la región y del mundo, se dará cuenta que la República de Panamá tiene el máximo crecimiento sostenido de la región, a pesar de la caída vertiginosa. Ahí demostró Panamá su capacidad de resiliencia, pero tiene una gran amenaza, que es la amenaza que significa el programa de invalidez, vejez y muerte, claro, que iba a ser superada, reforzada, no resuelta. No, danos tiempo para discutirla. Para discutirla y resolverla, que no es un problema fácil. Este es el problema más difícil que es de minera. Y no, de que el gobierno que viene lo va a tener. Entonces es el problema que se enfrenta el próximo gobierno. Y ahora le resumo políticamente. El presidente Cortizo, a resolver todo esto, afronta un riesgo político. Es dejarle este problema de minera resuelto al próximo gobierno. Claro. Y darle tiempo al próximo gobierno, quien quiera que sea, ¿no?, a que pueda abordar tanto el problema financiero y el gasto como quiera hacerlo, y dos, pueda tener tiempo con el apoyo que da parcial, con los números de verdad, al IBM, para que permita un tiempo de análisis. Bien, aquí está esto está disponible en las redes, léalo. No lea el periódico, porque los analistas de
saltan cosas importantes de esto. Probablemente porque está en inglés, pero ustedes pueden poner hoy ahora un botón y se lo traducen. El problema es que la traducción tiene bastantes deficiencias. Sí. Bien. Veamos algunos temas internacionales rápidamente, Fernando. Primero, quiero, con mucho respeto, advertirle a nuestra audiencia que se está generando en el mundo una ola de antisemitismo Sí. enorme. Es decir, el antisemitismo es racismo, es un prejuicio contra los judíos, igual contra los musulmanes. Es que la palabra sem tiene esa Sí. connotación. Entonces, no es, pero se ha incrementado el antisemitismo a los judíos. Esto significa una de las razones del odio. Yo creo que es un antisionismo, que es la palabra precisa. Porque antisemitismo significa a todo el que sea descendiente de Sem, que era hijo de Noé. Sí, pero Esto incluye más árabes y el musulmanes. antisemitismo define más el prejuicio. Sí, sí, el por eso sionismo, es el sionismo que era acuérdate que el derecho antes- que tiene Israel a tener una nación. Antes no existía, la palabra sionista no se usaba con la forma que se utilizaba ahora. Cuando se hizo esa definición, Israel no Sí, existía, por eso no claro. existía la palabra antisionismo. Pero ahora y se usaba esa del es antisemitismo. más frecuente el uso del antisemitismo como Para un prejuicio referirse a los judíos, pero a los judíos. no es precisamente por la, ya te digo, la connotación que tiene esa palabra, que No, tiene que no. ver con todo el que sea descendiente de El Sem, sionismo, hijo de Noé. el sionismo era la intención de un De grupo crear el de Estado de crear el Israel. Estado Por de eso Israel. yo creo que lo que hay es un antisionismo. Pero fíjate, en los Estados Unidos no es la falta en contra del Estado de Israel, es contra los judíos como personas. O sea, ese es igual que contra los negros, Sí. igual que contra los musulmanes. Entonces, nosotros tenemos, primero, quiero ponerle esto, porque hay que luchar contra cualquier sistema que tenga como elemento el odio racial. Exacto. Porque el odio racial, como todo odio, lleva en su seno la maldad. Eso es lo primero. Eso no es óbice para que usted tenga sus posiciones críticas con respecto a lo que está pasando en la guerra ahora concreta de Israel contra Hamas y que está afectando fundamental y esencialmente al pueblo palestino. Eso es otra cosa. La ofensiva israelita, le doy algunos números dichos por propios judíos, que en esta ofensiva han muerto más de 8.500 palestinos, de los cuales más de 3.500 son niños y 1.800 son mujeres. Entonces, cuando hacen una operación, me recuerda a la guerra de Vietnam, matamos tantos Vietcong y tantos del ejército. El regio casualty, que le llamaban los americanos. En realidad, las bombas caen y matan al que está ahí. Sí, bueno, Y mueren más civiles sí. que jamás. Entonces, Bueno, esa frase que hablando de la guerra de Vietnam que se usó, que dicen que dijo un oficial americano que tuvimos que destruir la ciudad o el pueblo para salvarla del comunismo. Es decir, no importa la gente, si lo que importa es el fin. sí, Eso no puede ser así. Bien, otras cosas importantes. Fíjese que en Rusia detuvieron a un par de soldados por la masacre que hicieron a una familia ucraniana, la sacaron y como no le dieron lo que querían, las mataron. ¿Fíjese usted esta barbaridad que estamos viendo? Porque el odio, esto pasó en la región ocupada de Donetsk, en el norte. Soldados rusos. Y los daños materiales que se dieron en México por el huracán Otis eleva la cifra de muertos a 49 y las críticas contra el señor López Obrador, le guste o no le guste, porque ahora la culpa la tienen los medios, que dicen mentiras, dice él. Por ahí están las fotos, la destrucción del 80% de los hoteles de Acapulco. Y Acapulco vive del turismo. Vive tú. Entonces se presenta un dilema. Si atiendes a los pobres, que son la mayoría, no atiendes a la reconstrucción y los pobres viven del trabajo, de la reconstrucción, del turismo, de las inversiones. Nosotros en Panamá queremos destruir las inversiones y pedimos empleo y mejores salarios. Bueno, O sea, ese discurso. y hoy, por ejemplo, el Metro saca unas imágenes que realmente, es decir, que tú destruyendo el Metro te destruyes tú mismo parte de lo que tú andas. Si tú rompes eso y lo dejas destartalado,
el que va a sufrir es la gente que lo usa, no el gobierno. Nadie del gobierno creo que vaya a su trabajo o a su casa en metro. Ok. Además de esto, ¿no? Mire lo que está pasando en Argentina. En Argentina no hay gasolina. El candidato del peronismo o del el justicialismo le echa la culpa a las transnacionales y quiere impedir que se exporte, es decir, menos ingresos para mantener la economía. Pero el problema es estructural. Todo este proceso de privatización, de estatización anterior, ha generado una serie de caos en el mercado. Esta intervención masiva del gobierno en la economía ha provocado una serie de desajustes enormes. Y entonces, Argentina va a un proceso electoral en los próximos días, en medio de todos estos problemas. Y si usted se va, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en Ecuador, los apagones siguen programados, se han reducido, pero ¿quién tuvo la falta de previsión de este problema eléctrico? El gobierno del señor Lasso, que viene, ¿se acuerda aquella red que se construyó con el señor Correa y que estaba con filtraciones grandes? Además le cayó el fenómeno del Niño. Y precisamente el fenómeno del Niño debemos prestar atención en Panamá, porque él se va a mantener el próximo año. Eso es una parte de la apreciación multifactorial que se hacen de las economías del mundo. Entonces, si usted mira esto, quizás la noticia en positivo más importante es la posición del gobierno de los Estados Unidos y de la República Popular China, a través de sus ministros de Relaciones Exteriores, en que hablan en la búsqueda de un camino de distensión y de convivencia pacífica de los conflictos, y eso pasa por que China haga lo que ella tenga que hacer y los Estados Unidos lo que tenga que hacer para acabar la guerra en Ucrania. Los generales rusos están hablando de eso, pero no dicen cómo quieren hacerlo. No puede ser sobre la base de la soberanía del territorio ucraniano. Pero creo que este paso de la República Popular China y de los Estados Unidos en el día jueves es un paso importantísimo y debemos darle categoría de importancia. El copón de los copones es lo que está pasando en Honduras, en donde hace más de 2 meses la Asamblea Nacional no funciona, porque la señora Xiomara Castro, la señora presidenta, quiere imponer quién debe ser el próximo fiscal y no tiene los votos. Y ayer se dieron un espectáculo entre diputados que se entraron a pedradas, a golpes, sangre, afuera y adentro del recinto. Y dejaron a los diputados de oposición en el recinto. Pero quizás el premio mayor de la torpeza política la tiene el gobierno de Venezuela. Ayer puso en marcha en una alocución de esas propias de él y de su torpeza política, porque yo no tengo otra palabra que usar que esa, acusar primero buscando de que una solución, y él dice, mueve tropas, porque él dice que el Esequibo es de Venezuela. Y que el señor presidente de Guyana es un títere de la Exxon. De la Móvil. ExxonMobil, sí. ExxonMobil. La misma a la que él le rogaba que invirtiera en el lago Maracaibo. ¿Se acuerdan? Esa es la misma. Pero impone este referéndum con 5 puntos que él dice hay que votar sí. Y lo dice 5 veces. ¿No? Y instala una comisión que ahora en noviembre va a poner en referéndum. ¿Por qué hace esto, Maduro? Porque su cálculo es que el nacionalismo populista que quiere impulsar en la confrontación con Guyana lo lleva a creer que eso va a desplazar lo que pasó el 22 de octubre, en donde la Corte Suprema de Justicia, en abierta violación a la Constitución chavista, toma una decisión política que solo le compete al pueblo opositor venezolano. Entonces Maduro, en su fiebre, sabe que en una elección democrática va a perder estrepitosamente y sabe el costo de perder.
Entonces está utilizando el Estado como instrumento de represión política a la oposición, negándole el derecho a los millones de venezolanos que votaron en el referéndum, quiere a llevarlos a juicio y declarar lo que se acordó en Barbados. Entonces ahora estamos esperando la posición de los Estados Unidos, del Reino de Noruega y de Canadá para hablar de ello. Hablando de Panamá, y cierro aquí, vamos a hablarle. Ayer terminó el periodo de inscripción de todas las propuestas electorales. Se abre a partir de hoy el periodo de presentación de recursos en contra de las postulaciones. Una vez que se cierre eso, se hará la lista oficial. Nosotros le estaremos dando el análisis de esas listados oficiales. Mientras, hay una cantidad de candidatos que creen que pegarle a Minera es la moda de conseguir votos. Les estamos dando los datos y ahora le hablo sobre Minera también, para que usted vea que una cosa es la próxima elección y otra cosa es pensar en las próximas generaciones. ¿Qué vamos a hacer con nuestros muchachos, los llamados ninis, que ni estudian ni nada y quedan en la calle? Esos son los que están protestando. A esos hay que subirlo al carro del desarrollo, con capacitación, incluirlos en la vida política, ¿no? Y no enseñarlos a que la violencia, porque dice que ellos protestan y cierran calles tranquilamente. ¿Quién puede cerrar calles tranquilamente? Cuando usted cierra calle, usted está afectando los derechos de miles de ciudadanos. Esa es la verdad. Y esa verdad hay que decírsela a la gente. El cierre de calle no es un derecho ciudadano. Sí. La diferencia en una democracia es que usted tiene el derecho a protestar ordenadamente. Pero las formas de protesta son infinitas. Las formas de lucha política son infinitas. No los cierres de calle forzados, en la que la población panameña se siente prisionera de gente que viola sus derechos humanos. Usted tiene el derecho a circular. Ellos tienen el derecho a protestar. Entonces, pueden protestar en un baño, pueden protestar en una plaza, pueden hacerlo. Y yo estoy a favor de la protesta social. Lo que no estoy a favor es de la conculcación de los derechos ciudadanos de los demás. A la vuelta. Panamá. Así es.